El viento cálido de julio azotaba mi cabello negro como el cuervo alrededor de mi rostro mientras observaba el horizonte, donde el cielo azul cobalto se fundía con las arenas rojizas del desierto. Aquí, en la vasta aridez de Arizona, yo, Nayeli, me sentía en casa. 28 años habían pasado desde que nací en esta tierra sagrada, bajo la atenta mirada de mis ancestros navajo. Una vida entera dedicada a honrar las tradiciones, a curar con las hierbas y a escuchar los mensajes susurrados por el viento. Pero, últimamente, un silencio diferente se había instalado dentro de mí, un vacío que las antiguas canciones no lograban llenar. Había regresado a la reserva para la boda de mi prima, Tala. Un evento que reuniría a toda la comunidad, un torbellino de colores vibrantes, aromas de comida tradicional y el sonido familiar de los tambores. Era también un evento que yo temía en secreto. Regresar a la reserva siempre traía a colación el peso de las expectativas, la mirada inquisitiva de los ancianos que se preguntaban cuándo finalmente seguiría el camino trazado para mí, casarme con un hombre de la tribu, tener hijos y perpetuar nuestro linaje. Pero mi corazón latía a un ritmo diferente, anhelando algo que aún no conseguía nombrar. Fue en la ceremonia que lo vi por primera vez. Estaba entre los invitados, un extraño en medio de los rostros familiares. Alto, de hombros anchos y cabello castaño dorado que brillaba bajo el sol implacable. Sus ojos, de un azul penetrante como el cielo después de una tormenta, se encontraron con los míos a través del velo de humo de la hoguera sagrada. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, una sensación desconocida y, al mismo tiempo, irresistible. Él era, sin duda, un Belagaana, un hombre blanco, y su presencia allí era tan incongruente como la de un lobo en un rebaño de ovejas. Desvié la mirada, avergonzada por la intensidad de aquel breve contacto visual. Intenté concentrarme en la ceremonia, en las palabras sagradas pronunciadas por el chamán, pero mi mente regresaba constantemente a la figura de aquel hombre. ¿Quién era? ¿Qué lo traía a nuestra tierra? ¿Y por qué su presencia me afectaba tan profundamente? Más tarde, durante la fiesta, lo vi de nuevo. Estaba conversando con el padre de Tala, un hombre de pocas palabras y una mirada perspicaz. Descubrí que se llamaba Ethan, un fotógrafo de una revista que estaba haciendo un reportaje sobre la cultura navajo. Se quedaría en la reserva durante algunas semanas, tiempo suficiente para aprender sobre nuestras costumbres y, tal vez, desentrañar el misterio que parecía envolverlo. En los días que siguieron, nuestros caminos se cruzaron con frecuencia. Lo encontraba caminando por los senderos polvorientos, su cámara colgada al cuello, capturando la belleza austera del paisaje. A veces, él me pedía que tradujera una palabra o explicara el significado de un ritual. Su voz era grave y melodiosa, y un leve acento delataba su origen extranjero. Comenzamos a conversar. Primero, sobre asuntos triviales, el clima, la comida, las tradiciones. Después, conversaciones más profundas fueron surgiendo. Él me contó sobre su vida en la gran ciudad, tan diferente de la mía, sobre sus viajes por el mundo y su fascinación por culturas diferentes. Yo, por mi parte, compartí con él las historias que había escuchado desde niña, las leyendas de nuestro pueblo, la conexión profunda que sentíamos con la tierra. Había algo en Ethan que me atraía irresistiblemente. Era más que su apariencia, que, debo admitir, era de quitar el aliento. Era la manera en que me miraba, como si viera a través de mi fachada de mujer fuerte e independiente, la manera en que escuchaba atentamente mis palabras, como si fueran las más importantes del mundo. Con él, me sentía vista, comprendida, de una forma que nunca había experimentado antes. Él despertaba en mí una curiosidad sobre el mundo más allá de la reserva, una sed de experiencias que había reprimido por tanto tiempo. Sabía que era peligroso. Él era un forastero, un hombre de otro mundo. Nuestro encuentro era una transgresión, una desviación del camino que había sido trazado para mí. Los ancianos lo desaprobarían, la comunidad me miraría con desconfianza. Pero la atracción que yo sentía por Ethan era como una fuerza de la naturaleza, un río caudaloso que amenazaba con romper las represas que yo había construido alrededor de mi corazón. Una noche, lo encontré cerca del arroyo que serpenteaba por la reserva. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, creando un escenario mágico e irreal. Él estaba sentado en una piedra, mirando las estrellas. Me senté a su lado, y un silencio cómodo se instaló entre nosotros. «Es hermoso aquí», dijo él, con la voz ronca. «Entiendo por qué amas tanto este lugar». «Es más que amor», respondí. «Es una conexión. Es como si yo formara parte de la tierra, y la tierra formara parte de mí». Él se giró hacia mí,
y sus ojos azules brillaban a la luz de la luna. «Creo que entiendo», dijo él. «Yo nunca me he sentido así con respecto a ningún lugar». Nos quedamos en silencio por un largo rato, simplemente escuchando el suave sonido del agua corriendo. Podía sentir la tensión creciendo entre nosotros, una corriente eléctrica que parecía vibrar en el aire. El deseo, una llama que yo intentaba apagar, ardía cada vez más fuerte dentro de mí. Él era prohibido, era un error, pero era, por encima de todo, irresistible. Sabía que estaba jugando con fuego, acercándome peligrosamente a un abismo que podría consumir todo lo que conocía, y aún así, no conseguía alejarme. La sabiduría ancestral que corría por mis venas parecía callarse ante la fuerza abrumadora de aquel sentimiento nuevo y desconcertante. Era como si el destino, en su red intrincada e impredecible, hubiera tejido aquel encuentro, y yo, atrapada en sus hilos, no podía, ni quería, escapar. Los días se transformaron en semanas, y la presencia de Ethan se convirtió en una constante en mi vida. Cada encuentro era una mezcla agridulce de excitación y culpa. Me veía dividida entre la lealtad a mis raíces y el deseo abrumador que sentía por él. La sabiduría ancestral, las voces de mis antepasados que siempre me habían guiado, parecían susurrar alertas en mis oídos, pero a cada día que pasaba, la atracción por Ethan se hacía más fuerte, silenciando las advertencias. Él me enseñaba sobre el mundo más allá de la reserva, un mundo de rascacielos y luces cegadoras, de arte y música que yo solo conocía a través de libros antiguos y relatos esporádicos. Yo, por mi parte, lo introducía a los secretos de mi cultura, a las historias contadas alrededor de la hoguera, al poder curativo de las hierbas y a la profunda espiritualidad que impregnaba cada aspecto de nuestra vida. Durante el día, nos encontrábamos casualmente por los senderos, intercambiando miradas cómplices y palabras cargadas de significados ocultos. Por la noche, bajo el manto estrellado del desierto, nos entregábamos a conversaciones íntimas, revelando nuestros miedos, sueños y esperanzas. Era en esos momentos, lejos de las miradas juzgadoras de la comunidad, que yo me permitía ser vulnerable, bajar la guardia y conectarme con Ethan de una forma que nunca había hecho con nadie. La tensión sexual entre nosotros era palpable, una fuerza casi física que nos empujaba uno hacia el otro. Cada roce accidental, cada mirada prolongada, cada roce de manos era como una chispa que alimentaba el fuego que ardía dentro de mí. Me descubría fantaseando con él, imaginando el calor de su cuerpo contra el mío, el sabor de sus labios, la sensación de sus manos explorando mi piel. Un día, Ethan me invitó a acompañarlo en una de sus expediciones fotográficas. Quería capturar la belleza de un cañón aislado, accesible solo por un sendero estrecho y sinuoso. Dudé al principio, sabiendo que estar a solas con él en un lugar tan remoto era una tentación peligrosa, una invitación abierta al desastre. Pero la idea de pasar algunas horas en su compañía, lejos de todo y de todos, era irresistible. La caminata hasta el cañón fue silenciosa, pero repleta de una energía vibrante. El sol golpeaba implacablemente nuestras cabezas, y el aire seco y caliente dificultaba la respiración. Pero la belleza del lugar era de quitar el aliento. Las paredes del cañón, esculpidas por la erosión a lo largo de milenios, exhibían una paleta de colores increíbles, variando del rojo óxido al amarillo ocre, pasando por tonos de naranja y marrón. Ethan, completamente absorto en su trabajo, se movía con agilidad entre las rocas, su cámara capturando cada detalle de aquel escenario majestuoso. Yo lo observaba de lejos, fascinada por la pasión que él ponía en todo lo que hacía. Él era tan diferente de los hombres que yo conocía, tan lleno de vida y curiosidad, tan libre. En un determinado momento, él se giró hacia mí, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Ven a ver esto, Nayeli», dijo, señalando una grieta estrecha en la roca. «La luz aquí está perfecta». Me aproximé titubeante, sintiendo mi corazón latir desbocado. La grieta era oscura y estrecha, y para entrar, yo necesitaría acercarme mucho a él. Dudé por un instante, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo, inhalando el aroma sutil de su piel, una mezcla de sudor y protector solar. Era embriagador, casi abrumador. «No tengas miedo», dijo él, con su voz ronca y baja. «Yo estoy aquí». Su mano rozó la mía, y una descarga recorrió mi cuerpo. Tragué saliva y entré en la grieta, apretándome contra él. El espacio era tan estrecho que nuestros cuerpos se tocaban, y yo podía sentir su respiración en mi cabello. El silencio, antes cargado de una tensión sensual, ahora se volvía casi ensordecedor, roto solo por el sonido irregular de nuestras respiraciones.
Él me mostró la vista a través de la grieta, un ángulo inusual del cañón bañado por una luz dorada. Era realmente hermoso, pero yo apenas conseguía prestar atención. Todo en lo que podía pensar era en la proximidad de él, en el calor de su cuerpo contra el mío, en la forma en que sus dedos rozaban los míos mientras él señalaba algo en el paisaje. Mi cuerpo parecía tener vida propia, reaccionando a cada estímulo, a cada toque, por más sutil que fuese. La proximidad de su cuerpo despertaba sensaciones adormecidas, un torbellino de deseo y anhelo que yo luchaba por controlar. «Es perfecto», susurré, mi voz apenas saliendo. «Sí, lo es», dijo él, pero no estaba mirando el cañón. Me estaba mirando a mí. Sus ojos azules, ahora oscurecidos por la sombra, me encaraban con una intensidad que me hizo perder el aliento. Podía ver el deseo reflejado en ellos, un espejo de mi propio anhelo. El tiempo parecía haberse detenido en aquel instante, como si estuviéramos suspendidos en una burbuja, ajenos al mundo exterior. Todo lo que existía éramos nosotros dos, y la electricidad palpable que vibraba entre nosotros. Aquel momento era un precipicio, y yo sabía que estaba a punto de saltar. La razón me decía que retrocediera, que me alejara, pero mi cuerpo, mi alma, ansiaban entregarse a aquel vértigo, a aquella atracción irresistible que me empujaba hacia él como la marea es empujada por la luna. El beso fue inevitable. Como dos fuerzas de la naturaleza chocando, nuestros labios se encontraron con una intensidad que me dejó sin aliento. Fue un beso cargado de deseo reprimido, de anhelo y de una pizca de peligro. Las manos de Ethan, antes titubeantes, ahora recorrían mi cuerpo con urgencia, explorando cada curva, cada contorno, como si quisieran memorizar cada detalle mío. Mis manos, por su parte, se enredaron en sus cabellos dorados, acercándolo más, profundizando el beso. El mundo a nuestro alrededor desapareció. No había más cañón, ni sol, ni pasado, ni futuro. Había solo el momento presente, la sensación de sus labios en los míos, el calor de su cuerpo contra el mío, el sabor de su boca. Era como si, finalmente, estuviera probando el fruto prohibido, y el sabor era más dulce de lo que jamás podría haber imaginado. Nos separamos por un instante, jadeantes, buscando aire. Sus ojos azules, ahora turbios por el deseo, me miraban con una mezcla de sorpresa e intensidad. Podía ver la lucha interna reflejada en ellos, la misma lucha que se libraba dentro de mí. La razón contra la pasión, el deber contra el deseo, lo correcto contra lo incorrecto. «Nayeli», comenzó a decir, pero lo interrumpí con otro beso. No quería escuchar sus palabras, no quería pensar en las consecuencias. Solo quería sentir, entregarme a aquel momento, a aquella pasión arrolladora que me consumía. Nos entregamos el uno al otro allí mismo, en el suelo polvoriento del cañón, bajo la mirada impasible de las rocas milenarias. Nuestras ropas fueron descartadas con prisa, nuestros cuerpos se unieron en una danza ancestral, un ritmo tan antiguo como el propio tiempo. Cada toque, cada caricia, cada beso era un descubrimiento, una exploración de territorios desconocidos. Él era gentil y voraz al mismo tiempo, alternando entre caricias suaves e investidas más intensas. Susurraba palabras en mi oído, palabras en inglés que apenas entendía, pero que sonaban como música a mis oídos. Yo, por mi parte, me entregué completamente, sin reservas, sin miedo, sin culpa. Por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente libre, libre de las ataduras de las expectativas, de las tradiciones, del futuro que habían planeado para mí. El clímax fue como una explosión, una onda de placer que me recorrió de la cabeza a los pies, dejándome sin aire, sin fuerzas, completamente entregada. Me quedé tendida allí, en los brazos de Ethan, sintiendo su corazón latir contra el mío, escuchando su respiración calmarse poco a poco. El silencio que siguió no era tenso o incómodo, sino que estaba lleno de una profunda sensación de paz y plenitud. Cuando finalmente nos vestimos, el sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. La belleza de aquel momento era casi dolorosa, tan intensa como la pasión que acabábamos de compartir. Sabía que las cosas ya no serían lo mismo. Había cruzado una línea, había roto un tabú, y no había vuelta atrás. El camino de regreso se hizo en silencio. No un silencio incómodo, sino un silencio reflexivo, cargado de emociones que aún no conseguíamos procesar. Podía sentir la mirada de Ethan sobre mí, una mirada llena de ternura, pero también de preocupación. Él sabía, al igual que yo, que lo que habíamos hecho tendría consecuencias. Cuando llegamos a la entrada de la reserva, él se detuvo y se giró hacia mí.
La luna llena ya brillaba en el cielo, iluminando su rostro con una luz plateada. Nayeli, dijo, con su voz ronca, no sé qué va a pasar de ahora en adelante, pero quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Lo miré a los ojos, y vi la sinceridad en sus palabras. Yo tampoco me arrepentía. Lo que habíamos vivido en aquel cañón había sido algo único, algo transformador. Algo que guardaría para siempre en mi corazón, independientemente de lo que el futuro nos deparara. Yo tampoco me arrepiento, Ethan, respondí, con mi voz firme. Él sonrió, una sonrisa triste, pero hermosa. Entonces, se inclinó y me besó, un beso suave, un beso de despedida. Un beso que sellaba nuestro destino, un destino incierto, pero repleto de posibilidades. Sabía que el camino que se iniciaba sería arduo, lleno de obstáculos y juicios. La comunidad, los ancianos, mi familia, todos tendrían algo que decir sobre mi elección. Pero, en aquel momento, abrazada al calor del recuerdo de lo que vivimos, encontré una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza para enfrentar lo que viniera, una fuerza para luchar por el derecho a amar, incluso si ese amor era prohibido. La semilla de la transgresión había sido plantada, y yo, Nayeli, la mujer que siempre había seguido las reglas, estaba lista para ver a dónde me llevaría ese nuevo camino. Las semanas que siguieron fueron una mezcla turbulenta de felicidad clandestina y miedo creciente. Ethan y yo continuábamos encontrándonos en secreto, robando momentos preciosos en medio de las obligaciones y las miradas vigilantes de la comunidad. Cada encuentro era como un oasis en el desierto, un refugio de la realidad que nos esperaba allá afuera. En los brazos de Ethan, me sentía libre para ser yo misma, para expresar mis deseos y mis dudas sin miedo al juicio. Él me animaba a cuestionar las tradiciones, a buscar mi propio camino, a vivir la vida en mis propios términos. Con él, descubrí una pasión y una intensidad que nunca había conocido, una conexión profunda que trascendía las barreras culturales y las diferencias de origen. Pero nuestra felicidad era frágil, construida sobre un terreno inestable. Yo vivía con el miedo constante a ser descubierta, a ser expuesta y a sufrir las consecuencias de mi transgresión. El peso de la culpa me consumía, la culpa por traicionar a mi familia, a mi cultura y a los valores que siempre habían guiado mi vida. Las miradas de desaprobación de los ancianos se hicieron más frecuentes y más pesadas. Las conversaciones cesaban abruptamente cuando yo me acercaba. Mi prima, Tala, con quien siempre había tenido una relación cercana, comenzó a tratarme con una frialdad que cortaba como un cuchillo. La comunidad, antes unida y acogedora, ahora parecía un tribunal silencioso, listo para condenarme. Una noche, mi padre me llamó para una conversación. Su rostro, normalmente severo, estaba marcado por una profunda tristeza. Me contó que había rumores circulando por la reserva, rumores sobre mí y el Belagaana. Rumores que manchaban el honor de nuestra familia y faltaban al respeto a la memoria de nuestros ancestros. Nayeli, dijo, con la voz quebrada, lo que estás haciendo está mal. Ese hombre no es uno de nosotros. Él no entiende nuestras costumbres, nuestros valores. Él te va a llevar lejos, a un mundo que no es el tuyo, y te vas a perder. Las palabras de mi padre me golpearon como un mazazo. Sabía que tenía razón, en parte. Ethan y yo veníamos de mundos diferentes, y nuestra relación era una afrenta a todo en lo que yo siempre había creído. Pero lo amaba. Lo amaba con una intensidad que nunca había sentido por nadie. Y la idea de perderlo era insoportable. Esa noche, lloré como nunca antes había llorado. Lloré por mi familia, por mi comunidad, por la vida que estaba a punto de perder. Lloré por el amor prohibido que me consumía, por la elección imposible que tendría que hacer. Dividida entre dos mundos, entre el amor y el deber, entre la pasión y la tradición, me sentía completamente desgarrada. Al día siguiente, busqué a Ethan. Necesitaba hablar con él, necesitaba encontrar una solución, una salida a aquel laberinto de angustia e incertidumbre. Lo encontré cerca del arroyo, donde habíamos compartido tantos momentos especiales. Estaba sentado en una piedra, mirando al horizonte, con una expresión sombría en el rostro. Le conté sobre la conversación con mi padre, sobre los rumores, sobre la presión que estaba sufriendo. Él me escuchó en silencio, sus ojos azules llenos de compasión. Lo siento mucho, Nayeli, dijo cuando terminé de hablar. Nunca quise causarte dolor. Nunca quise ponerte en esta situación. Lo sé, respondí, con la voz quebrada. No es tu culpa. Yo sabía de los riesgos desde el principio. Nos quedamos en silencio por un largo rato, solo escuchando el suave sonido del agua corriendo.
El peso de nuestra situación nos oprimía, una nube oscura que se cernía sobre nuestras cabezas. La realidad, de la que habíamos intentado huir por tanto tiempo, ahora nos confrontaba con toda su fuerza. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, finalmente rompiendo el silencio. Ethan suspiró profundamente. No lo sé, respondió. Quisiera tener una respuesta, una solución mágica, pero no la tengo. Solo sé que te amo, Nayeli, y no quiero perderte. Yo también te amo, Ethan, dije. Pero amar puede no ser suficiente. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y dolorosas. Llevaban la verdad desnuda y cruda, la verdad que habíamos estado tratando de evitar. El amor, por más fuerte que fuera, no siempre era capaz de superar todos los obstáculos. Y los obstáculos que se interponían entre nosotros eran inmensos, casi infranqueables. El abismo cultural que nos separaba, las tradiciones ancestrales que yo estaba desafiando, el juicio de la comunidad que amaba, todo conspiraba en contra nuestra. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Ethan y yo continuábamos encontrándonos, pero la alegría y la ligereza de antes habían desaparecido, sustituidas por una melancolía constante y la certeza de que el fin estaba cerca. Cada momento juntos era como una despedida, cada beso tenía el sabor amargo del adiós. Ethan sugirió que huyéramos, que nos fuéramos lejos de la reserva, a un lugar donde nadie nos conociera, donde pudiéramos empezar una nueva vida juntos. La idea era tentadora, y por un instante, me permití soñar con esa posibilidad. Una vida libre de las ataduras de las tradiciones, libre del juicio de la comunidad, libre para amar a quien yo quisiera. Pero, en el fondo de mi corazón, sabía que no sería tan sencillo. Sabía que, aunque huyéramos al otro lado del mundo, yo nunca podría escapar de mi pasado, de mi cultura, de mi identidad. Yo era una mujer navajo, y eso era algo que llevaría conmigo para siempre, sin importar dónde estuviera. No podría vivir en paz sabiendo del dolor que había causado a mi familia, sabiendo de la deshonra que había traído a mi pueblo. Además, empecé a darme cuenta de que el amor que sentía por Ethan, aunque intenso y verdadero, quizás no fuera suficiente para compensar todo lo que tendría que sacrificar. Empecé a cuestionar si nuestra relación, nacida de una pasión arrolladora, resistiría las dificultades de la vida cotidiana, lejos del escenario idílico del desierto. ¿Sobreviviría nuestro amor a la monotonía, a las diferencias culturales, al peso de mi sacrificio? ¿Entendería en la profundidad de mi conexión con mi tierra y mi pueblo, algo que él, como forastero, quizás nunca podría comprender completamente? Después de muchas noches en vela y muchas lágrimas derramadas, tomé la decisión más difícil de mi vida. Necesitaba terminar con Ethan. Necesitaba liberarlo, y liberarme, de aquella situación insostenible. Necesitaba aceptar que nuestro amor, por más hermoso que fuera, era imposible. Era una decisión que me partía el corazón en 1000 pedazos, pero era la única decisión que me permitiría vivir en paz conmigo misma, con mi conciencia, con mi ascendencia. Encontré a Ethan en el mismo lugar de siempre, cerca del arroyo. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con colores vibrantes, una última explosión de belleza antes de la llegada de la noche. Una metáfora dolorosa para nuestra relación. Ethan, comencé, con la voz temblorosa, necesitamos hablar. Él se giró hacia mí, y sus ojos azules, antes llenos de vida y pasión, ahora estaban opacos y tristes. Él ya sabía lo que estaba a punto de decir. Él ya sentía el sabor amargo del fin. Lo sé, Nayeli, dijo, con un suspiro resignado. Ya lo sabía. Las palabras salieron de mi boca en un torbellino, una mezcla de dolor, amor y arrepentimiento. Le expliqué mis razones, mi necesidad de permanecer fiel a mis raíces, mi incapacidad de abandonarlo todo por él. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin juzgarme. Él entendió, de la manera que solo alguien que ama de verdad puede entender. Cuando terminé de hablar, un silencio pesado se instaló entre nosotros. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, y podía ver que Ethan también luchaba por contener la emoción. El dolor de aquel momento era casi insoportable, un dolor que parecía desgarrar mi alma en pedazos. Era el fin de un sueño, el fin de una historia de amor que estaba condenada al fracaso desde el principio. Nunca te olvidaré, Nayeli, dijo, finalmente rompiendo el silencio. Has sido lo más increíble que me ha pasado. Yo tampoco te olvidaré nunca, Ethan, respondí, con la voz quebrada. Me mostraste un mundo que nunca supe que existía. Me enseñaste a amar de una forma que nunca creí posible. Nos abrazamos por última vez, un abrazo apretado, un abrazo de despedida.
Un abrazo que llevaba en sí todo el dolor y toda la belleza de nuestro amor imposible. Un abrazo que sellaba el fin de nuestra historia y el inicio de una nueva jornada, separada, para cada uno de nosotros. Entonces, él se alejó, me dio una última mirada, una mirada llena de amor y tristeza, y se fue. Lo observé alejarse, su silueta haciéndose cada vez más pequeña contra el escenario del desierto, hasta que finalmente desapareció en el horizonte. Y con él, se fue una parte de mí, una parte que nunca más recuperaría. Ethan dejó la reserva al día siguiente. No hubo despedidas, ni promesas de reencuentro. Solo un silencio doloroso, un vacío que hacía eco a la ausencia que él había dejado en mi vida. Él siguió su camino, de vuelta a su mundo, y yo permanecí en el mío, tratando de recoger los pedazos de mi corazón roto y reconstruir mi vida. Los primeros meses fueron los más difíciles. El dolor de la pérdida era como una herida abierta, que punzaba a cada instante. Me sentía perdida, vacía, como si una parte esencial de mí hubiera sido arrancada. La comunidad, que antes me miraba con desconfianza, ahora me miraba con pena. Podía sentir el peso de sus expectativas, la esperanza silenciosa de que yo volviera al camino que habían trazado para mí. Mi padre intentó consolarme, recordándome el valor de nuestras tradiciones, la importancia de la familia y el deber. Sabía que estaba intentando ayudarme, pero sus palabras sonaban vacías para mí. Él no conseguía entender la profundidad de mi amor por Ethan, la intensidad del dolor que yo estaba sintiendo. No conseguía entender que una parte de mí había cambiado para siempre, que yo nunca más sería la misma Nayeli de antes. Con el tiempo, el dolor de la pérdida disminuyó, transformándose en una melancolía suave, un recuerdo constante del amor que había vivido. Aprendí a convivir con la ausencia de Ethan, a aceptar el hecho de que nuestro amor, aunque intenso y verdadero, no estaba destinado a ser. Aceptar que, a veces, el amor no es suficiente. Que, en ciertas encrucijadas de la vida, se necesita más que pasión para que dos mundos tan distintos puedan, de hecho, convertirse en uno solo. Nunca más me enamoré. Continué en la reserva, cumpliendo mi papel en la comunidad, cuidando de los enfermos, honrando las tradiciones de mis ancestros. Me casé con un hombre de la tribu, un hombre bueno y gentil que me respetaba y me amaba a su manera. Tuvimos hijos, y yo me dediqué a ellos en cuerpo y alma, tratando de darles el amor y la protección que yo misma había recibido un día. Pero, incluso en los momentos de mayor felicidad, sentía un vacío dentro de mí, un espacio que nadie jamás conseguiría llenar. El espacio que pertenecía a Ethan, al amor prohibido que habíamos compartido, a la vida que yo nunca podría tener. Un recuerdo agridulce, que me acompañaría hasta el fin de mis días. A veces, en las noches silenciosas del desierto, miraba las estrellas y me preguntaba dónde estaría Ethan, qué estaría haciendo, si él aún se acordaba de mí. Imaginaba que él había seguido adelante, que había encontrado la felicidad en otro lugar, con otra persona. Y, extrañamente, eso me traía un cierto consuelo. Yo había hecho la elección correcta. Había sacrificado mi amor por mi familia, por mi comunidad, por mi cultura. Había honrado mis raíces, y eso me trajo una cierta paz interior. Una paz conquistada a duras penas, una paz manchada por la nostalgia, pero, aún así, una paz profunda y duradera. La experiencia con Ethan, aunque dolorosa, me transformó profundamente. Aprendí que el amor no siempre es suficiente, que las elecciones que hacemos tienen consecuencias, y que la vida es una jornada compleja e impredecible, llena de encrucijadas y caminos sin retorno. Aprendí que la verdadera fuerza reside en la capacidad de aceptar la pérdida, de perdonarse a sí mismo y a los otros, y de seguir adelante, incluso con el corazón herido. Y así, bajo el cielo estrellado de Arizona, yo, Nayeli, la mujer que se atrevió a amar a un forastero, encontré mi propio camino. Un camino marcado por el dolor y la nostalgia, pero también por la fuerza, la resiliencia y la sabiduría ancestral que corría por mis venas. Un camino que me llevó de vuelta a mis raíces, pero que me permitió, al mismo tiempo, abrazar a la mujer en la que me había convertido, una mujer fuerte, independiente, que había conocido el amor en su forma más pura y más dolorosa, y que, a pesar de todo, había encontrado la paz interior. Una mujer que aprendió que la vida está hecha de elecciones difíciles, y que la verdadera felicidad reside en encontrar el coraje para vivir con las consecuencias de esas elecciones, honrando quiénes somos y de dónde venimos.